Buenos días, ya casi tardes a todas y a todos. Continuamos en esta segunda jornada del curso de verano sobre la Unión Europea y los desafíos actuales: nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación, inmigración. Hemos tenido una mañana intensa con diversas exposiciones, tanto de carácter político, con la intervención del ministro Borrell, de carácter académico. Hemos tratado varios temas y tenemos ahora con nosotros a otra académica, la profesora Cristina Ares Castro Conde, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela, quien además ha estudiado Política y Administración de la Unión Europea en el Colegio Europeo de Brujas y ha realizado estancias en el Departamento de Democracia y Democratización del Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Además, tiene varias publicaciones vinculadas con la gobernanza multinivel de la Unión Europea, competición programática en Europa y América Latina y políticas de envejecimiento, un tema que acabamos de tratar precisamente relacionados con el tema del gran desafío de la inmigración en Europa. Yo quiero a Cristina agradecerle el haber estado aquí. Ella viene desde Santiago, ha hecho un largo camino, además en coche, para estar con nosotros. Desde el primer día que la invitamos, ya el año pasado lo intentamos, pero está bastante demandada y tenía varios cursos que atender. Este año hemos conseguido contar con ella y además se enfrenta a un reto, no solamente por la hora y ser la última ponencia de la mañana, sino porque ha titulado su ponencia Desafíos políticos para el futuro de Europa, un tema que llevamos ya tratando durante 2 días, en el cual pues hemos tenido también una clase magistral esta mañana con el ministro Borrell, que más bien nos ha marcado esa agenda de futuro que él piensa que debe ser la Unión Europea. Pero por parte de Cristina tendríamos más ese análisis de esos desafíos políticos a los que nos encontramos de cara a ese futuro de Europa. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y sin más dilación, la audiencia es toda tuya. Buenas tardes ya. Por un segundo acabo de tener la tentación de cometer el error de Cameron, que es someter a referéndum, si queremos o no, que impartir esta última sesión de la mañana, ya a las 2 de la tarde, pero no caeré en ese error. Y la promesa que os haré es que seré un poco breve y sobre todo dejaré espacio para las preguntas de los estudiantes. Primero de todo, me gustaría agradecer la invitación a la Academia Europea Iberoamericana de Yuste y a la Universidad de Extremadura. Para mí es un privilegio poder hablar aquí, un lugar tan bello, pero además tan señalado en la historia política europea. Y como una vez escuché a uno de mis profesores en el Colegio de Europa de Brujas, luego haré otra pequeña referencia, el profesor Wolfgang de Wessels, que decía, bueno, hay muchos másters sobre política y administración de la Unión Europea, pero yo estoy encantado de ser profesor de este máster porque es donde están los mejores estudiantes. Y yo también lo considero y me siento privilegiada, es para mí un placer hablar a los mejores estudiantes de los cursos de verano, al menos, de la península ibérica. Bueno, vamos allá. Tengo que hablar de los desafíos políticos de la Unión Europea. Yo soy politóloga, trataré, por tanto, de aplicar los conceptos, las herramientas de análisis de mi disciplina. Y decía la ministra Fernández que los mandamientos se resumen en 2. Sí, ministro o ministra, así es toda la vida. Bueno, no me quiero extender en los elogios. Continúo. Los mandamientos políticos de la Unión Europea a día de hoy se resumen en 2. Desde mi punto de vista, el primero es acomodar las identidades y el segundo es normalizar el conflicto político. Trataré de desarrollar estas 2 ideas. Normalizar el conflicto político. El conflicto, ya se ha dicho esta mañana, es algo natural. La democracia en realidad está pensada para gestionar el conflicto político. Y gestionar también, acomodar las identidades. Bien, trataré sobre todo de dar cuenta del tránsito clave desde mi punto de vista en la Unión Europea, de un sistema político en el que se elaboraban, se implementaban, sobre todo esto último a nivel estatal, porque las competencias de ejecución son de los Estados, no podemos nunca olvidarnos de esto, políticas, primero comunitarias, ahora más en general de la Unión Europea. Teníamos políticas
lo ha explicado muy bien la profesora Vivian Smith en sus trabajos, por ejemplo, el libro Democracy in Europe, publicado en el año 2006. Teníamos políticas públicas, la interacción del mercado, la política de cohesión, la política regional, etcétera, pero no teníamos política, o no era visible para los ciudadanos la política, lo que entendemos normalmente por política, el juego político, protagonizado en nuestro entorno por los partidos, tradicionalmente, pero no solamente por los partidos, por los sindicatos, por las asociaciones de empresarios, por los grupos de interés público, etcétera. No teníamos política, tanta política, a nivel supranacional. Y, en cambio, a nivel estatal, donde acabo de decir se gestionan, se implementan las políticas de la Unión Europea, teníamos política. Teníamos el juego entre partidos, la política de partidos y también la creación de identidades políticas, pero teníamos muchas menos políticas públicas. Se había producido un vacío de políticas públicas, que también trata muy bien el profesor Peter Mehr de ese vaciado del Estado. Gobernando el vacío, se llama uno de sus últimos libros antes de haber fallecido en el año 2011. Entonces, primero teníamos política sin política, simplificando mucho, y a nivel supranacional y a nivel nacional teníamos política cada vez con menos políticas sin políticas públicas. Desde la década pasada, con las distintas crisis, sobre todo la gran crisis económica, la gran recesión, en primer lugar, y en segundo lugar lo que hemos llamado la crisis de refugiados, la entrada de personas que solicitaban refugio o incluso también oportunidades para desarrollar un proyecto de vida personal, familiar en nuestro territorio. Y estas dos crisis provocan un salto cualitativo en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por primera vez para los ciudadanos es evidente que las cuestiones vinculadas a la redistribución económica, a la materialización propiamente en las políticas públicas de la idea de solidaridad, que está, como ya se ha dicho también ayer y hoy, en el nacimiento del proceso de integración europea. No me quiero enrollar mucho, que tengo tendencia. Esa idea de solidaridad no se había materializado propiamente más allá de la convergencia, objetivo fundamental de la política de cohesión, pero que también se había ido descafeinando con el paso del tiempo hacia esa otra idea de tratar de favorecer la productividad, la competitividad de la Unión Europea en su conjunto. Ya estaba un poco apartada antes de esta policrisis del centro de la toma de decisiones públicas a escala europea, pues ya, con la necesidad de rescatar países, de poner en común recursos para atender a las necesidades de financiación pública de algunos de los miembros de la zona del euro, además, por una parte, y por otra parte, la necesidad de dar respuesta a esa llegada de población de otros lugares que nos demandaban ayuda, oportunidades para poder trabajar, para poder aportar a las distintas sociedades europeas. Eso lo que provocó, en definitiva, es que los ciudadanos en general han visto claramente que la Unión Europea era un sistema político en el que había que poner en común recursos, preciso más recursos para aplicar esa idea de solidaridad a escala europea, y que además pues eso era más complicado cuando pues, no existe una identidad de la Unión Europea, no existe, para empezar, una comunidad política todavía a escala europea, y estaban llegando las personas, en algunos casos, en el caso de la crisis de los refugiados, que pedían ayuda, pues podían tener una religión distinta a las nuestras, lo veíamos como mucho más otros que los nacionales de los países del sur, desde el punto de vista de los países que han sido acreedores durante la gran crisis. Trato de avanzar un poco más. Además de hablar de todo esto, también trataré de relacionar la politización, esto es parte de un proceso, claro está, de politización, y la parlamentarización, que también es una tendencia que ya viene, sobre todo pues, de la propia creación de la Unión, del Tratado de Maastricht, la parlamentarización del sistema político de la Unión Europea, que a día de hoy sigue sin ser una democracia parlamentaria, y los efectos más allá de sobre la parlamentarización en el equilibrio de poderes nacionales, supranacionales,
en la toma de decisiones de todos los días, ya no solamente en coyunturas críticas, de la Unión Europea. Bueno, los politólogos, las politólogas, usamos mucho esta distinción entre el sistema político, seguro que la mayor parte de ustedes lo conoce, las instituciones, fundamentalmente, el legislativo, el ejecutivo, los tribunales, la política, el juego político, el conflicto político, y las políticas públicas, los productos de la toma de decisiones pública para resolver aquellos problemas que previamente han sido definidos como públicos y que se consideran relevantes políticamente en un momento dado. Las comunidades europeas, de las que ha nacido la Unión Europea posteriormente, se crearon como instrumentos para resolver políticas públicas. La mayor parte de los padres fundadores, se ha dicho mayoritariamente hombres en aquel momento, que soñaban, que tenían como proyecto una Europa política unida, incluso muchos de ellos eran federalistas con forma federal, eran perfectamente conocedores de que en ese momento no se reunían las condiciones sociales, políticas, para que los ciudadanos, todos ellos, aceptasen un proyecto político, que todo el juego político se desarrollase en un mismo sistema. Entonces, la idea que triunfó fue la neofuncionalista, de que primero había que resolver los problemas, primero era la función y después la forma, luego ya veríamos cómo se conformaban las instituciones. Los neofuncionalistas en realidad soñaban que pronto sería posible profundizar la integración, caminar hacia una integración más política y estaban pensando en una politización, pero una politización que siempre era percibida como algo positivo. La propia declaración Schuman decía, pues la Europa no se hará de una vez como un todo, sino a través de realizaciones concretas que crearán solidaridades de hecho. Entonces, bueno, pues esas solidaridades de hecho, esos vínculos profesionales, personales, etcétera, siempre se percibían como positivos, que iban a coadyuvar, a facilitar la interacción política, incluso la posibilidad de constituir una federación a escala europea. Nunca pensaron que la politización fuese negativa, pusiese trabas a la profundización de la interacción, como ha sido el caso, porque la politización, primero de todo, ha venido de la mano de partidos más contrarios al proceso de interacción europea. Entonces, primero teníamos pues instituciones que eran instrumentos para integrar el mercado, para tener una política comercial común, etcétera, etcétera. Eran medios. ¿Y qué ha pasado con las crisis? Bueno, pues ha pasado que los ciudadanos somos más conscientes, como ya he dicho, de que vivimos en un sistema político único, descentralizado a nivel, por supuesto, estatal y dentro de los estados a nivel regional, en muchos casos, con más o menos atribuciones y a nivel local, pero que funciona como un todo. Y no a todos los ciudadanos esto les parece positivo, porque efectivamente todos los que estamos aquí pues seguramente tengamos unos valores parecidos, socioliberales, entendamos perfectamente que nos beneficia incluso la globalización sin encauzar. Ahora las instituciones de la Unión Europea hablan de encauzamiento de la globalización. La globalización en sí misma, bueno, pues podemos trabajar en distintos países, podemos conocer otras culturas, enriquecernos como personas, etc. Pero claro, lo que tenemos que saber es que nosotros somos una élite minoritaria, que el grueso, no las minorías que votan a partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, euroescépticos, el grueso de nuestras poblaciones no son como nosotros. No predominan los valores socioliberales, sino que son pues personas pues más tradicionales, que lo que tienden es a ver la globalización como una amenaza que les puede restar calidad de vida, ingresos, etc. Esto es lo que el ministro Borrell llamaba la diferencia, la división, el eje nuevo de competición entre los cosmopolitas nómadas frente a los localistas que son más sedentarios.
Los politólogos llamamos a esto la dimensión Galtán, con los acrónimos GAL, Green Alternative Libertarian, pues los ecologistas, libertarios alternativos, por una parte, y por otra parte TAN, que es Traditional Nationalist, TAN, Traditional Authoritarian Nationalist, bueno, es lo mismo. Y de hecho un analista británico que se ha hecho muy famoso en el Reino Unido, en el debate del Brexit, David Woodhart, llama a esta diferencia entre los cosmopolitas y los que no son tan cosmopolitas, los anywhere y los somewhere. Y tiene pues un libro, que a lo mejor lo podéis leer, sobre el camino hacia alguna parte, somewhere, porque nuestro problema, yo creo que es un problema, claro está, es que esta diferencia, que es cultural, que es social, ha sido aprovechada como una oportunidad política por partidos, sobre todo de derecha radical, que han actuado como empresarios políticos para usar a su favor, para aumentar su apoyo electoral en base al descontento, al miedo de los somewhere o una parte de los somewhere. Desde mi punto de vista, este es el principal desafío político o parte de este diagnóstico, el gran desafío político de la Unión Europea en este momento. Todos los demás están asociados a la resolución, o al menos el intento de gestión de este último. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado en términos políticos en la Unión Europea después de estos 10 años de crisis? Pues que ha cambiado el ciclo político. Con lo que nos encontramos es con una cada vez mayor relación entre los ciclos políticos de los Estados miembros, de los distintos países de la Unión Europea. Entonces, todo lo bueno, digo yo, algunos dirán, o sobre todo dirían todo lo malo, empieza, en términos políticos, con las elecciones al Parlamento Europeo. Yo siempre digo de eurodiputados, si tengo tiempo explicaré por qué, las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando el Partido por la Independencia del Reino Unido consigue ser el primero, el más votado en su país. Y claro, este no es el único factor, pero sí uno de los que explican que Cameron prometiese el referéndum en la campaña de las elecciones generales británicas del año 2015. Pero no es el único caso. También el entonces todavía Frente Nacional gana las elecciones en Francia. No es la primera vez este año. En las elecciones al Parlamento Europeo anteriores también ganó el Frente Nacional, entonces todavía. Y tras las elecciones al Parlamento de 2014 teníamos muchas otras convocatorias electorales nacionales. Para empezar, uno de los primeros países que se vio afectado fue España. El momento en el que cambia el sistema de partidos en España es en las elecciones generales del año 2015. Y ahí una de las fotografías. Es cuando incluso se hablaba de la posibilidad de que Podemos superase al Partido Socialista en el espacio de la izquierda, donde aparece Ciudadanos como fuerza política parlamentaria, etc. Ya habían obtenido representación, claro, en las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014, pero todavía competían con UPyD, con Izquierda Unida, no teníamos esta coalición electoral, etc. Y a partir de las elecciones generales españolas, la angustia para la Unión Europea tuvo que ver con las elecciones del año 2017 en Francia y en Alemania. Esas eran las grandes incógnitas. Y antes de la celebración de estas elecciones, en Francia y Alemania, sí llegamos a pensar que el proceso de integración europea, al menos tal y como lo hemos conocido, estaba en riesgo. Así fue. Bien. Primero, en Francia se produce una transformación total del sistema de partidos. En el año 2017, primero en las elecciones presidenciales, el presidente Macron consigue ganar a la señora Le Pen sin partido. El partido se crea en este momento también para competir en las elecciones legislativas, que se
siempre se celebran a continuación ahora, desde que se ha cambiado el calendario electoral en Francia, para que los ciudadanos puedan darle una mayoría al presidente. Se celebran las elecciones presidenciales con Macron, que por primera vez hace campaña con la bandera de la Unión Europea, con un discurso europeísta defendiendo claramente las bondades para los franceses del proyecto de integración de las políticas de la Unión Europea. Esto es una gran novedad. Bien, consigue la presidencia antes, en las semanas anteriores a la celebración de las elecciones legislativas. Todavía se creía que no iba a ser capaz de obtener una mayoría en la Asamblea Nacional que le permitiese nombrar a un primer ministro cómodo y tener mayoría para poder desarrollar su proyecto político. Bueno, pues su partido, tenemos aquí también un pequeño gráfico donde se ilustra, barre al Partido Socialista y a la derecha gaullista. El sistema electoral francés, como todos ustedes saben también, es un sistema mayoritario, pero no es un sistema mayoritario como el británico, sino que tiene dos vueltas, de forma que la primera funciona a modo de elecciones primarias en los distintos espacios políticos. Históricamente se había aplicado ese cordón sanitario para reducir las posibilidades de elegir en los distritos a diputados, diputadas de los partidos básicamente del Frente Nacional, de la extrema derecha. Esto, ustedes saben, se llama desestimón. Es fundamental saber que esto funciona así para entender el sistema político francés. Pues en las elecciones de 2017, los partidos tradicionales, la derecha gaullista, ahora llamada los republicanos, el Partido Socialista, facilitaron la renovación de la élite parlamentaria a la nueva fuerza política, al nuevo partido, la République en Marche. Y la renovación de la élite parlamentaria es brutal. Me resulta complicado buscar casos similares para poder hacer una comparación. Pero se resuelve en principio de forma positiva para el proyecto de integración política a escala europea. A continuación, unos meses después, tenemos las elecciones en Alemania. En Alemania, sobre todo, tras la crisis de los refugiados, las decisiones, la apuesta de la canciller Angela Merkel, se temía a un ascenso mayor todavía de la Alternativa para Alemania. La Alternativa para Alemania es un partido curiosísimo, porque nace en principio para rechazar la solidaridad en la zona del euro y con la crisis de los refugiados muta. Los partidos de derecha radical son expertos en la mutación, hay que seguirlos con mucha atención. Mutan con mucha rapidez, son muy hábiles política y estratégicamente. Con la crisis de los refugiados muta y se convierte en un partido antimigrantes. Pues en principio, sobre todo en algunos estados federados, pues se temía que tuviese mucho más éxito del que finalmente tuvo Alternativa para Alemania, pero Alternativa para Alemania es el principal líder de la oposición en el Bundestag a día de hoy, casi nada. Pero bueno, se mantiene la gran coalición y Alemania sigue ejerciendo como uno de los líderes de la Unión Europea. A continuación, Italia. En el año 2018 tenemos Italia. Y en Italia ocurre algo similar, pero con un resultado un poco más preocupante desde el punto de vista de la integración política europea. 2018, el partido más votado es el Movimiento 5 Estrellas, que se apoya en la Lega, la anterior Liga Norte, ahora Lega Tucur, porque interesa más, claro, estratégicamente. También para capitalizar políticamente el descontento con la llegada de personas demandantes de asilo, inmigrantes, asociada a los problemas de desempleo, por supuesto otro tipo de problemas endógenos anteriores. Tenemos un gobierno en Italia extrañísimo en términos de cómo era tradicionalmente la competición en la dimensión izquierda-derecha, porque el Movimiento 5 Estrellas y la Lega tienen posiciones casi opuestas en términos socioeconómicos en el eje izquierda-derecha de competición. ¿Y cómo se explica esto? Pues se explica porque este eje de competición, que ha sido el protagonista en la mayor parte de los países de nuestro entorno y de forma más general,
ha perdido protagonismo, incluso se ha visto superado por el nuevo eje de conflicto político, que antes describíamos como los anywhere, los somewhere, los cosmopolitas nómadas, los localistas sedentarios. Si pensamos en las elecciones en Italia, si pensamos en las elecciones en el Reino Unido, etc., es más importante este nuevo eje de competición que el eje izquierda-derecha. Bien, no tenemos excesivo tiempo. Aquí en los gráficos veis representados los grupos políticos en el Parlamento Europeo y es fácil observar cómo algunos de los grupos euroescépticos, que tanto nos preocupan, incluso demasiado, para el apoyo que tienen en la mayor parte de los Estados miembros y la capacidad de influencia en la toma de decisiones a escala europea, afortunadamente, vemos que son mucho menos homogéneos que los grupos políticos más partidarios de la integración. El grupo del Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo, la antigua ALDE, hoy Renew, Renovar, Europa, y los verdes. Problema en estos términos de los verdes es que para conseguir formar grupo político, para tener un grupo político en el Parlamento Europeo, necesitamos 25 diputados, eurodiputados, de al menos 7 países. No es fácil sumar más el número de países, 7 países, que el número de diputados. Entonces, tener un grupo político, claro está, es interesante desde el punto de vista de los recursos económicos para la vida parlamentaria y de los tiempos, de la posibilidad de obtener responsabilidades en las comisiones, que es donde se hace el trabajo parlamentario también a escala europea. Pues que nos encontrábamos en la legislatura anterior, en la 8ª legislatura, es con grupos políticos euroescépticos, pues también por supuesto, con muy difícil convivencia, pero también con mucha diferencia en la dimensión ideológica izquierda-derecha tradicional. El movimiento 5 estrellas estaba asociado con el UKIP para poder tener grupo político. Es que quiero decir esto para compararlo con esta legislatura actual con la 9ª legislatura, en este caso la 9ª legislatura. No le voy a poner música a la intervención. Bien, en la legislatura anterior teníamos 3 grupos euroescépticos. El grupo en el que estaba el Reagrupamiento Nacional, la Lega Norte, y este grupo, curiosamente, se llamaba de la libertad y las naciones y la libertad. Si todavía a día de hoy ojeamos los programas electorales más recientes del Reagrupamiento Nacional, el antiguo Frente Nacional, vemos la bandera de Francia inmensa, en muchas páginas, y también con frecuencia usan una jaula. Entonces, la idea es las naciones, la bandera de Francia, y la jaula, la libertad. La libertad, la misma que defendía el Partido por la Independencia del Reino Unido, quiere decir la salida de la Unión Europea en un principio. Pero, curiosamente, para que veáis que el cambio que yo intento describir es importante políticamente y más que real, el grupo actual del Reagrupamiento Nacional y de la Lega Nord, de Salvini, se llama Identidad y Democracia. Por eso identidad y democracia, identidad y conflicto político. Son 2 nociones fundamentales para entender la situación política de la Unión Europea hoy. Estos partidos, los euroescépticos, han sido, que ya digo que son muy listos, han sido los primeros en verlo y los primeros en adaptarse. Los problemas actuales son la acomodación de las identidades y el conflicto político, un mejor funcionamiento de la democracia, también a escala europea. En la 8ª legislatura teníamos también al grupo del Partido Conservador. Hay personas que en la dimensión izquierda-derecha, eurodiputados, por supuesto, más a la derecha que el Partido Popular Europeo. Bueno, nosotros en España no teníamos esto, hasta muy recientemente, pues a veces nos pasaba desapercibido, pero claro, en el Parlamento Europeo hay un grupo que es más de derecha sin más, con independencia de cuestiones más directamente relacionadas con la continuidad del proyecto de construcción europea. Son menos europeístas también, pero no son contrarios a la Unión Europea, al menos la mayor parte de los miembros de este grupo. Por ejemplo, el Partido Ley y Justicia, gobernante en Polonia. Bien, avanzamos. Espero vuestras preguntas. Identidad
y normalización del conflicto político, porque el sistema político de la Unión Europea siempre ha sido un sistema político democrático. Es posible mejorarlo en términos democráticos, pero no está malo tampoco en términos democráticos. Esto nos daría para discutir mucho. En cualquier caso, hay que mejorar. Y ahora estamos en el momento de politización. ¿Pero qué quiere decir politizar? Yo a veces, cuando reviso la literatura, me quedo muy sorprendida, porque parece que politizar es solo que los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales se hable más de Europa. Politizar la Unión Europea es que se diga más veces Europa. Bueno, yo creo que eso no es politizar. En un libro que acaba ahora de ser publicado por el CIS, que he tenido el privilegio de coeditar con mi colega de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor Luis Bouza, y que hemos titulado La política de la Unión Europea, crisis y continuidad. Ya me iba a equivocar con el nombre de mi libro. Pero es que primero se iba a llamar politización, pero lo cambié en último momento. Y lo hemos mantenido en el capítulo que los coeditores hemos escrito en común. Diré ahora por qué. Entonces, política de la Unión Europea, crisis y continuidad, politización. ¿Y cómo definimos en este libro politización? Pues efectivamente, la politización tiene que ver con la incorporación, la politización, por supuesto, en cualquier contexto, en el escenario internacional, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal. Es la incorporación de un tema a la agenda política, más allá del debate mediático, a la agenda política. A veces la politización no la vemos y existe. Pero politización no es solo esto. Politización es, sobre todo, elaborar marcos discursivos. Marcos discursivos. ¿Qué quiere decir esto? Diagnóstico, definición de los problemas, alternativas para la resolución de esos problemas públicos. Más, quiere decir creación de posiciones, creación de ideologías, creación de identidades. La política siempre ha sido esto. La política de la Unión Europea pues también tendrá que ser esto. Es innovación, incorporación de un tema, pero también innovación en los marcos discursivos. Os dejo que reflexionéis, porque creo que esto se puede enlazar con muchas de las intervenciones que hemos tenido. Generación de marcos discursivos para la definición de problemas, búsqueda de soluciones, de políticas, creación de ideologías, creación de posiciones sobre políticas, creación de identidades. Entonces, realmente lo que nos falta en este momento es capacidad para crear marcos discursivos que atraigan a los somewhere o a más somewhere, y no porque los vayamos a encantar con nuestra retórica, sino porque vamos a dar soluciones a sus problemas, vamos a tratar de aproximar nuestras definiciones de los problemas a sus percepciones, a pues, lo que ellos sienten como problemas en su día a día. Este es el principal reto político de la Unión Europea a día de hoy. Lo está consiguiendo, por ejemplo, el Partido Verde, y no solo el Partido Verde, movimientos verdes, muchos protagonizados por jóvenes. Están creando un nuevo marco, nueva definición de los problemas, nuevas identidades que se generan en la propia acción política, en la acción de protesta, en la elaboración de documentos, en las reuniones con representantes institucionales, etcétera. Pero igual no nos llega con ese éxito por parte del movimiento ecologista del Partido Verde Europeo. Igual, no sé, no voy a poner ejemplos de espacios que se tienen que poner un poco más las pilas y ser un poco más creativos en términos de generación, actualización del marco discursivo. Históricamente no ha habido tanta politización porque los grandes partidos habían funcionado, operado, como yo les llamo, el profesor Luis Bouza, agentes despolitizadores. Agentes despolitizadores. La idea tradicional, germen del proceso de interacción, es que la interacción del mercado, el tener una única política comercial, etcétera, era beneficioso para todos, decimos los politólogos y los economistas, óptimo paretiano.
Entonces no había perdedores. Bueno, además, pues las decisiones se tomaban en Bruselas, eso es relaciones internacionales, es política internacional, no es política doméstica. Y en estos ámbitos ese era el marco que tuvo éxito hasta hace poco, ese era el marco. La política internacional es algo propio de los gobiernos, siempre tienen más margen los gobiernos, ¿no?, que para las políticas domésticas. Y además era algo técnico. Pues los expertos nacionales y europeos son quienes sabían pues, cómo regular las emisiones de los coches de forma más beneficiosa para los consumidores, para la ciudadanía, por tanto, general de la Unión Europea. ¿Se entiende esto? No sé si estoy siendo capaz de trasladarlo de forma que se comprenda. Entonces, los primeros agentes, porque creo que es un poco nuevo, agentes despolitizadores con ese marco de la política de la Unión Europea en realidad es política internacional y las decisiones de la Unión Europea son decisiones técnicas. Bueno, nos lo hemos creído bastante, en España muchísimo. En general a esto se le ha llamado consenso permisivo, pues los ciudadanos dejábamos hacer. Bien. Pero los partidos más contrarios a la integración europea o completamente contrarios, que lo que han pretendido es la salida ahora menos. Ahora el reagrupamiento nacional no quiere salir de la Unión Europea ni del euro. Quiere lo mismo que nosotros, los partidos centrales un poco más de derecha o un poco más de izquierda, es mantener el modelo social europeo, la Unión Europea, con esta idea nueva que es la Europa que protege. Lo mismo, el reagrupamiento nacional que el Partido Socialista Español. La Europa que protege, lo hemos entendido al final. Pero ellos, los partidos euroescépticos, han sido los primeros que han politizado los temas, las decisiones de la Unión Europea. Y el marco era que la Unión Europea era contraria a la democracia. La democracia era siempre nacional. Y la Unión Europea nos restaba capacidad de decisión pública. Bien, ese ha sido su marco. Al final lo han tenido que actualizar, pero lo han hecho de forma bastante inteligente también. E insisto, nos faltan marcos, nos faltan más actores politizadores de la Unión Europea, que sean capaces de entender las distintas identidades, las distintas necesidades, para generar, la acción política siempre es creadora, para generar, a través de la acción política, nuevas posiciones, nuevas ideologías y nuevas identidades. Bien. ¿Y cuáles son los efectos de esta politización? Bueno, antes de las elecciones últimas al Parlamento Europeo, yo tampoco estaba nada preocupada. Como don Ramón Jáuregui se veía venir con los datos que manejábamos. Los científicos sociales, pero existía, ¿no?, esa idea de que podía aumentar el apoyo de los partidos euroescépticos y todavía creíamos que los partidos euroescépticos de hoy, de las elecciones al Parlamento Europeo 2019, eran como los de antes del referéndum del Brexit y de la gestión tan afortunada por parte de la Unión Europea de la negociación del nuevo acuerdo con el Reino Unido, primero el acuerdo de salida, separando inteligentemente el acuerdo de salida del acuerdo sobre la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. La Unión Europea, más politizada ya desde 2014, porque el presidente Juncker fue elegido por el Parlamento por primera vez. Era la primera vez que se celebraban elecciones al Parlamento Europeo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, donde se hace este cambio formal. Es el Parlamento el que elige expresamente, lo dicen así los tratados, el tratado al presidente de la Comisión Europea. Entonces, esta Comisión Juncker ya tenía más legitimidad democrática que los colegios de comisarios y presidentes anteriores, y eso ayudó mucho desde mi punto de vista en la gestión de la negociación con el Reino Unido. Y como resultado de esa negociación, pues los ciudadanos han cambiado también su percepción de las instituciones de la Unión Europea. Pero los efectos de esta politización podían ser muy variados. Primero, diré algo más y luego lo relacionaré con un documento que ya se ha mencionado también esta mañana, el libro blanco sobre el futuro de Europa, del presidente Juncker, de esta comisión, publicado en el año 2017.
El presidente Juncker, que ha sido muy político, pues claro, con toda la razón del mundo, decía, bueno, pero tengo una parte de la ciudadanía que me demanda que resuelva la crisis de los refugiados. Pero yo no tengo esas competencias, o al menos la toma de decisiones a escala europea es mucho menos supranacional en estos ámbitos de inmigración que en otros ámbitos, incluso dentro de lo que es la política interior, que se ha comunitarizado un montón. Pero precisamente la inmigración y el refugio no. Entonces, como yo no tengo pues no solamente por las normas, sino porque pues no se quiere tampoco aplicar la mayoría. Bueno, en cualquier caso, hay menos capacidad para la toma de decisiones que en otros temas a escala europea. O pues se me piden soluciones para proteger a los ciudadanos, medidas sociales, pero es que yo tengo un presupuesto mínimo, el 1% de la riqueza. Es lo que se vehicula en torno a través del presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto de inversión, para invertir mejor desde el punto de vista de la planificación. No es un presupuesto para financiar el gasto social. La Unión Europea precisamente permite mantener la capacidad de recaudación, pero son los Estados los que, al menos hasta ahora, definen el esfuerzo fiscal, el nivel de esfuerzo fiscal y cómo se distribuye el gasto, y el gasto público general y el gasto social en particular. Se mantienen las diferencias, que además esto se ha estudiado mucho en los estudios de bienestar, tienen que ver también con factores culturales. Tenemos distintos modelos de bienestar, regímenes de bienestar, en lo que tiene que ver con las instituciones, pero esto parte de diferentes culturas de bienestar. Entonces, bueno, esto se ha querido mantener. Se ha querido mantener. La idea fundacional de la Unión Europea es unida en la diversidad. Se ha querido respetar. Y además de eso, tenemos visita. No es el gato del number 10 de Downing Street. Me preocupa, pero casi. Bueno, continuamos. Bien, tenemos un gatito aquí. Es un campus abierto. Déjalo. Déjalo que escuche. Continúo, que tenemos que comer. Bien. Politización. Comisión Juncker, más política, más legitimidad y más política, con todas las limitaciones que vienen dadas por las instituciones y también por las diferencias políticas entre los países, entre los gobiernos nacionales. Bien, lo que plantea es, bueno, pero ustedes díganme cuáles son los asuntos competencia de las instituciones de la Unión Europea y pongan a disposición los recursos necesarios para poder tener políticas ambiciosas en esos temas. Esto nunca lo había dicho antes la Comisión. La Comisión siempre ha actuado como emprendedora política, como el Parlamento y el Tribunal, en el sentido de profundizar la integración. Bueno, aquí por primera vez se dibujan 5 escenarios y algunos de estos escenarios plantean una recuperación por parte de los países, devolución de competencias al nivel nacional. La idea básica es esta. Ustedes díganme qué hago yo, qué se hace a nivel supranacional. Y si ustedes deciden, pues, que la protección social es a nivel supranacional, pues entonces necesitamos más recursos, sea a través de este sistema de recursos propios, a transferencias de los países, o sea con nuevos tributos propiamente europeos. Pero lo que no podemos es tener más competencias sin capacidad de actuación, porque entonces los ciudadanos se van a ver cada vez más y más insatisfechos con los resultados del sistema político de la Unión Europea. Me parece que un documento muy inteligente y un intento muy inteligente y que fue eficaz de algún modo. Es un primer documento que abre un debate sobre el futuro de Europa, acompañado de otros, sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, sobre la Unión Económica y Monetaria, sobre distintas áreas de políticas, y que en principio está pensado para que se posicionen no solo los gobiernos, sino que haya debate a nivel nacional, a nivel regional. Seguramente aquí hubo alguna actividad para poder discutir el contenido de este libro blanco. Pues los escenarios del libro blanco
son pues también posibles efectos de la politización. O que nos quedamos como estamos, se mantiene el statu quo, o vamos a más interacción, más margen de actuación a nivel supranacional, que puede ser para todos. Entonces caminamos hacia una unión quizás más federal o más integrada, al menos políticamente. Para todos o solo para algunos que avancen más rápido respecto a la situación actual, como por ejemplo se ha producido en materia de defensa. Al final se han sumado casi todos, pero el instrumento de cooperación en materia de defensa PESCO estaba pensado como Europa a la carta, podían no haber sido casi todos. Entonces esto sería flexibilidad positiva, más respecto a la posición inicial, pero no para todos. Bien, también podía ser flexibilidad negativa, que algunos retrocediesen, por ejemplo, que saliesen del euro, estados que hoy son parte de la zona del euro. O podía ser renacionalización, todos menos competencia. Bueno, pues, al final, los escenarios de Juncker son posibles efectos de una mayor politización, que ya venía de algunas opiniones públicas nacionales, de algunos sectores sociales, de algunos partidos, de algunos grupos, etc. El sistema de candidatos principales. No sé si merece un tema, porque como a lo mejor desaparece, pues ya casi sería un tema en un manual de historia, en lugar de un manual de ciencia política. Bueno, hoy en día, hoy justo, la candidata, la persona que el Consejo Europeo ha propuesto al Parlamento para ser elegido o no, como nueva presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen. Yo me iría aprendiendo el nombre porque creo que va a ser la próxima presidenta de la Comisión Europea. Pero no todo el mundo lo ve tan claro. Y no todo el mundo lo ve tan claro con muy buenas razones. Ya en las elecciones al Parlamento Europeo anteriores, del año 2014, para tratar de combatir la tendencia a la baja en la participación en los comicios, en la elección de eurodiputados, se quiso incorporar, el Parlamento Europeo por supuesto estuvo muy por la labor, pero también la mayor parte de los líderes nacionales, incorporar algo nuevo, innovar políticamente para que los ciudadanos los ciudadanos apreciasen mejor la importancia de estos comicios y se animasen más a participar, para al menos mantener la participación electoral, para que no aumentase el número de abstencionistas. Bien, en 2014, bueno, primero, ya lo he dicho antes, lo que dice la Constitución de la Unión Europea, que tenemos, los tratados, lo que dicen los tratados, desde la entrada en vigor de la última reforma del Tratado de Lisboa, es que es el Parlamento la institución responsable de la elección del presidente de la Comisión. Como la participación bajada, y en 2014 todavía estábamos en crisis, no estábamos como en 2019, ya libres de peligro, estábamos en plena crisis. Informalmente se acordó que los partidos a escala europea, que así lo considerasen oportuno, nombrasen antes de la elección un candidato o candidata para presidir la comisión. Entonces, el Consejo Europeo se comprometía a que en función del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo se propusiese a una de estas personas. No la candidata o candidato del partido más votado, sino lo que en principio es en función del resultado. Podía ser que tuviese los apoyos suficientes, como se ha tratado de conseguir en esta ocasión, más allá de quién fuese el partido más votado. Y Juncker fue candidato principal del Partido Popular Europeo y tenía apoyos suficientes en el Parlamento. El Consejo Europeo en 2014 lo propone para presidir la Comisión y el Parlamento lo elige. Antes de estas elecciones al Parlamento Europeo había mucho debate sobre mantener o no el sistema de candidatos principales. Incluso se quiso vincular a la cuestión de las listas paneuropeas. Finalmente se mantuvo,
porque aunque los efectos podían haber sido mucho más potentes en 2014, pues es cierto que en los países de donde eran nacionales algunos de los candidatos o donde se centró más la campaña, sí habían participado un poco más, sí había aumentado al menos la atención de los ciudadanos sobre los temas de la Unión Europea. Entonces, bueno, en principio vamos a mantener el sistema, también porque el Parlamento hizo mucha presión, no solamente a última hora, sino que durante la pasada legislatura elaboró documentos para defender este sistema. Se celebran las elecciones y se consigue aumentar la participación. 8 puntos, es mucho respecto a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014. Bueno, no solamente porque hayan crecido los partidos verdes y los partidos liberales, sus apoyos, no solo eso, también subió la participación en Polonia y el resultado fue muy favorable al Partido Ley y Justicia. También aumentó la participación en Hungría. Bueno, son muchos factores, pero en definitiva, la politización que viene dada por el sistema de candidatos principales y también por los partidos euroscépticos, eurocríticos, otros autores, ha conseguido aumentar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Pero qué hacemos ahora con los candidatos principales? Claro, es que tenemos más participación y también más fragmentación en el Parlamento Europeo esta novena legislatura. El Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo ya no alcanzan el 50% de la composición de la Eurocámara. Suben el Partido Verde y Renovar Europa a los liberales al final. Al final el señor Macron pues, se ha sumado al grupo político de ALDE del Partido Liberal. Esto pues, no se resolvió hasta hace relativamente poco. Bueno, ya acabo de mencionar al presidente de Francia y los liberales intentando pues, llegar a un acuerdo con Macron. En el año 2014 sí habían propuesto a Verhofstadt, su líder en el Parlamento, como candidato principal. En esta ocasión, como Macron no es defensor de los candidatos principales, pues no había candidato principal. Había un equipo Europa, un Team Europe, con hombres y mujeres, entre ellos la comisaria Vestager, que tenía un gran capital político, no era la única con posibilidades, como personas que se podían escoger por parte del Consejo Europeo en el caso de que tuviese este partido apoyos suficientes para proponer al Parlamento como candidato a presidir la Comisión. Bueno, todos ustedes saben que la propuesta de personas para presidir la Comisión, el Parlamento Europeo, el propio Consejo Europeo, para alto representante, pues ha sido muy discutida. Bien, y yo ya he adelantado que estoy bastante conforme con la propuesta. Y porque como politóloga, por supuesto, estoy bastante conforme con la propuesta, porque la Unión Europea no es una democracia parlamentaria. Se ha ido parlamentarizando, pero no es una democracia parlamentaria. Entonces, para elaborar nuestras estrategias, etcétera, tenemos que partir de la situación actual. Tenemos que ser emprendedores, sí, pero tenemos que adaptar la estrategia al contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que esa parlamentarización, el refuerzo del Parlamento Europeo, se ha visto acompañado también de un fortalecimiento del Consejo Europeo. Entonces, no es una comparación perfecta, pero creo que ayuda analíticamente. Podemos pensar en la Unión Europea como Francia, un sistema semipresidencial. Entonces, un sistema semipresidencial, tenemos un jefe de Estado. En la Unión Europea también. Pero es un jefe de Estado raro, es un jefe de Estado colectivo. Los líderes, los jefes de Estado y de Gobierno, líderes nacionales, se sientan, pero no se sientan en una cafetería y hablan como líderes nacionales. Se sientan en una institución, el Consejo Europeo. En una institución que combina de forma muy clara los elementos supranacionales. El Consejo Europeo es una institución supranacional. Los elementos supranacionales y los elementos intergubernamentales. Bien, pues el jefe de Estado tiene mucho poder en la Unión Europea. Por eso es un sistema semipresidencial. Ya saben
sabemos todos, sí, tengo que terminar, vale, que los presidencialismos se caracterizan, eso lo tengo que decir como comparatista, que a veces nos olvidamos, no por la elección directa del presidente, sino porque el presidente tiene mucho poder. Pues en la Unión Europea el Consejo Europeo tiene mucho poder. Pero tiene un primer ministro, el presidente o presidenta de la Comisión, que tiene que tener apoyo en el Parlamento. En la Unión Europea pues pasa lo mismo. La diferencia, aunque como ya he usado Francia, es menor que si analizamos otros sistemas semipresidenciales, y por supuesto presidenciales. En la Unión Europea los partidos son muy débiles. Los partidos a escala europea casi no existen como partidos, no cumplen las funciones tradicionales, clásicas de los partidos. Y esto no tengo tiempo, pero podemos pensar en ello, explica por qué no ha tenido tanto éxito el sistema de candidatos principales. En cualquier caso, el Consejo Europeo es una institución que tiene legitimidad democrática directa, y el Parlamento Europeo también, y el Parlamento elige y va a ser responsable de la elección en un sentido u otro del nuevo presidenta de la Comisión Europea, pero la propuesta corresponde al Consejo Europeo. Se han negociado los puestos de forma conjunta y este paquete de negociación, ¿en qué ha consistido? No se respeta el sistema de candidatos principales. Luego me dirán ustedes quién ha ganado en esta negociación. Tengo que cerrar, lo dejo ya para las preguntas, pero voy a decir algo. Tenemos una alemana, una francesa, un belga, un español y un italiano. Pero ¿ha ganado Alemania y Francia la negociación? Yo nunca diría eso. Ha ganado el Partido Popular Europeo y el presidente Macron. Luego, si quieren, lo discutimos. Ya he dicho, no se respeta el sistema de candidatos principales. Claro, la propuesta que se barajaba con anterioridad suponía convertir en presidente de la Comisión al candidato principal del Partido Socialista, que no había sido el partido más votado. Claro, pues es normal que los líderes nacionales del Partido Popular pues no les parezca ideal esta solución, claro está. Pero desde luego al presidente Macron segurísimo, que además el Partido Socialista francés ha sido el cuarto, tiene un 6% de apoyo, 5 eurodiputados. En Alemania ha sido el tercer partido más votado. El primero han sido los verdes. Más pensemos, Consejo Europeo, Parlamento. Consejo Europeo, a día de hoy, tras las elecciones en Grecia, hay 9 líderes del Partido Popular Europeo, 7 del Partido Socialista y 7 de los liberales. Además del sistema de candidatos principales, ya no voy a hablar más de flexibilidad, además del sistema de candidatos principales, y esto sí que lo quiero decir porque me parece muy importante en términos políticos, es que la persona que se va a proponer, bueno, que elige el Consejo Europeo en su momento, como presidenta del Banco Central Europeo, ya estamos pensando, va a decir que es una mujer. No. También, pero voy a decir otra cosa. Voy a decir que será la primera persona que ocupe la presidencia del Banco Central Europeo que no ha sido antes presidente o gobernador de un Banco Central Nacional. Porque Duisenberg lo fue, y Trichet lo fue, y Draghi lo fue, de Holanda, de Francia y de Italia respectivamente. Y personas expertas en política monetaria. Y ahora se busca un perfil totalmente distinto. Es que se está politizando el Banco Central Europeo también. ¡Cuidado! En la práctica, ya durante la crisis. Entonces, la propuesta de Lagarde es, vamos a poner a una persona que haga lo mismo que Draghi, whatever it takes. Y será suficiente. Esperemos que sea suficiente. Ahora tenemos otras herramientas para que lo sea. Bien, termino. Por tanto, pensemos en términos de identidad y en términos de funcionamiento democrático normal, de conflicto político, de posiciones políticas, de ideologías. Y tratemos de ser más creativos en la elaboración de marcos que permitan
ya lo he dicho, que todos los ciudadanos se sientan representados, se sientan atendidos y no abandonados políticamente. Que no se sientan personas de los lugares que no importan. También hay una literatura muy amplia sobre los lugares que no importan. Termino diciendo larga vida a la Europa social y viva la Unión Europea. Bueno, muchas gracias, Cristina. Nos hemos ido un poco más allá del tiempo, 20 minutos más de lo que teníamos previsto para la intervención, con lo cual vamos a andar muy cortos para el debate. Lo siento por vosotros. Antonio, esperamos tus observaciones. Sí, está. Dale. ¿Está encendido? Sí, dale. Sí, vale. Bueno, como vamos un poco justo de tiempo, voy a intentar ser lo más rápido y conciso posible y voy a ir prácticamente directo a lo que serían las preguntas. Respecto a la figura del Spitzenkandidat, ¿usted piensa que este fracaso podría perjudicar en las siguientes elecciones, ya que el ciudadano europeo ha votado con una supuesta convicción de que iba a salir el candidato más votado y al final no ha salido, ¿no? Y luego, por otro lado, me gustaría hacer mención, ha mencionado usted la importancia de reducir ese alejamiento, ¿no?, entre los ciudadanos europeos y Europa, la propia Unión Europea. Aquí hay instituciones que juegan un papel muy importante, que son los puntos de información europeos, entre los cuales se puede encontrar el Centro de Documentaciones Europeas y los Eurodirect, que creo que a pesar que tienen poca financiación, yo he podido trabajar con ellos, tienen poca financiación, a veces contextos muy complicados, y aún así hacen una gran labor. Yo pienso, no sé si usted compartiría esta opinión, que creo que se debería de ampliar esa financiación a estos centros, ya que su participación en distintas actividades y sus charlas hacen que Europa esté más cerca, ¿no? Y no se piense, como ha habido muchas veces, que uno habla de Unión Europea y es como si hablase de Estados Unidos, ¿no? El sentimiento de distancia es el mismo. Ya con esto. Muchas gracias. Vamos a adelantar el debate porque como no tenemos mucho tiempo, si tenéis preguntas por parte del público, aprovechar para levantar la mano. Somos conscientes de que ya es tarde, ganas de comer, y si no, bueno, pues lo concretamos con esta reflexión de nuestro comentarista y puede responder y cerramos ya el debate. Venga, muchas gracias. Agradezco mucho la reflexión, este comentario. Yo partidaria... Sí, está funcionando. Personalmente sería partidaria del mantenimiento del sistema de candidatos principales, porque aunque creo que la solución tiene que venir de la mano de la aparición de partidos políticos a escala europea propiamente, no tenemos tiempo suficiente para poder institucionalizar esos partidos políticos hasta las próximas elecciones al Parlamento Europeo del año 2024. Pero creo que esto hay que decirlo pues cuanto antes. Ahora mismo la persona que se ha propuesto por parte del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, como próxima presidenta de la Comisión Europea, está negociando sus apoyos en el Parlamento Europeo, que es la institución responsable de su elección. Y lo que está negociando es un programa de trabajo. Ya en la legislatura anterior ha habido mucha más relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión para la definición de las prioridades y el seguimiento del programa de trabajo para la legislatura y anuales de esta Comisión Europea. Entonces, la idea es que el Parlamento llegue a un compromiso con la nueva presidenta de la Comisión acerca de distintos temas. Entre ellos, pues habrá temas vinculados al cambio climático, habrá temas relacionados con el pilar social de derechos, y yo creo que también debe haber cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la democracia a escala europea. Ya era uno de los puntos del programa del Colegio de Comisarios anterior, cambio democrático. Pues ese espacio para cambio democrático se debe extender mucho más durante la próxima legislatura y se debe debatir no solamente en las instituciones de la Unión Europea, sino también a nivel regional y a nivel local desde ya, ¿no? Todos los ciudadanos debemos saber, por supuesto, a qué compromiso se ha llegado, pero hablar más de esto y tratar de
de ir fortaleciendo los procedimientos democráticos a escala europea. Bien, lo he dicho durante mi intervención. Se toman decisiones a escala supranacional sobre asuntos de competencia exclusiva de la Unión Europea y la mayoría temas de competencia compartida. Pero la ejecución siempre corresponde a los Estados y en los Estados descentralizados, como España, a nivel autonómico y a nivel local. Y cada vez hay más decisiones de políticas que se toman en la fase de implementación. Esta es una tendencia ya un poco vieja, la renacionalización en la fase de ejecución de políticas. Lo que no puede ser es que nuestras autoridades nacionales, regionales y locales no nos den participación en la fase de implementación. En la fase de implementación se toman decisiones políticas claves. Pues yo creo que esa participación más intensa de los ciudadanos, antes a nivel supranacional, porque no todos tenemos los recursos, ni económicos ni de otro tipo, para ser ciudadanos más activos en Bruselas y Estrasburgo, debe venir de la mano de una mayor implicación en el nivel regional y local en la fase de ejecución. Pero no solo en la fase de ejecución, también en la fase de elaboración de la decisión. Debe haber más mecanismos de participación. La tendencia es la contraria. La tendencia, incluso en políticas como la política de cohesión, es hacerlo más técnico. Ya en este periodo de programación, la política de cohesión, que ya no está centrada en la convergencia, está centrada en la idea de invertir bien los recursos del presupuesto de la Unión Europea para aumentar la competitividad de la Unión Europea en su conjunto. Y se implica a actores sociales, económicos, regionales, pero expertos, a través de un instrumento que se llama la Estrategia de Especialización Inteligente. El presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto de inversión. Una tercera parte va a la política de cohesión. La mayor parte de las regiones no tienen capacidad de inversión propia, sobre todo las regiones menos desarrolladas en términos relativos. Entonces, las decisiones que se adoptan en esos acuerdos, en esas negociaciones, a través de ese instrumento, la estrategia de especialización inteligente, lo que hacen es comprometer el presupuesto de inversión regional. Esas decisiones se han apartado de los parlamentos autonómicos, del juego político, de la democracia regional y local. Pues ahora que tenemos que aprobar los nuevos instrumentos, los distintos fondos, el Reglamento General de los Fondos y los reglamentos de cada uno de los fondos europeos, bueno, nosotros como ciudadanos activos, de forma individual, pero sobre todo de forma colectiva, a través de organizaciones sociales y organizaciones políticas, pues debemos demandar más participación en las fases tempranas de la política, que es cuando se influye más, por otra parte, que ya abriríamos un debate distinto, y en la ejecución, donde también se toman decisiones muy importantes, decisiones políticas, no decisiones técnicas. Y, por supuesto, para conseguir esto, debemos comprender un poco mejor cómo funciona la toma de decisiones a escala europea. Y eso no se improvisa. Igual necesitamos una asignatura de educación cívica en los colegios, simplemente para trasladar, entre otras materias, quizás pues la lógica de la interacción, porque tenemos algunas políticas de nivel europeo, de nivel supranacional, pero también quiénes toman esas políticas, esas decisiones, cómo podemos influir, cómo podemos participar, cómo podemos exigir responsabilidad y cómo podemos controlar. La democracia, por supuesto, en definitiva la democracia parlamentaria, lo que quiere decir es que las preferencias de los ciudadanos se trasladan al contenido de las políticas, de las decisiones públicas. Bien, en la Unión Europea lo mismo, lo que pasa es que ya hemos visto que hay muchas instituciones, tenemos que conocer esto un poco mejor, pero la democracia representativa no solamente es esto, es igualdad política por encima de cualquier otra cosa. Y para conseguir esa igualdad política necesitamos no solamente canalizar nuestras preferencias e identidades, sino que también necesitamos rendición de cuentas, y la rendición de cuentas depende de la capacidad de control. Para conseguir esto de forma eficaz en un sistema como el sistema político de la Unión Europea, debemos tener más educación cívica en las escuelas. Muy bien, muchas gracias, Cristina. ¿Algún último comentario por parte del público?
Bueno, se desprende de su intervención que de alguna manera pues, la evolución política de los últimos años con respecto a la Unión Europea ha evolucionado mucho, los cambios han sido mucho, sobre todo en los últimos 5 o 7 años. Sí que es verdad que hemos vuelto a esa Europa con la Comisión Juncker, a esa Europa política en la que realmente se ha apostado por la política. Las conversaciones que he tenido con gente cercana a la nueva propuesta de la presidenta de la Comisión Europea parece que la tendencia va a continuar hacia una Europa más política. Es cierto que las crisis de alguna manera han democratizado esa politización del discurso político europeo. Prueba de ello es que ahora parece que en cualquier sitio, y aquí en España podemos poner el ejemplo de los bares, donde se habla de política europea, cosa que antes no era nada normal, lo cual es algo positivo. Aquí hemos tenido y tendremos mañana al presidente Rodríguez Ibarra, al que recuerdo todavía en una de sus intervenciones en las que alguien le interfería diciendo, bueno, pero es que eso es cosa de los políticos, y él le respondía, bueno, es que todo es política. Todo depende de cómo te quieras involucrar en ello, pero todo lo que hacemos en nuestra vida, de alguna manera, afecta en la política. ¿Estamos suficientemente preparados o no? Quizás tendríamos que empezar por lo local, lo regional, lo nacional y, por supuesto, en lo europeo. ¿Tiene Europa los mecanismos, como has mencionado ahora recientemente, de control para realmente bueno, pues que el ciudadano se sienta más participativo, más protegido, y que la Unión Europea tenga todos esos sistemas que de alguna manera permitan esa democratización de la política? Creo que se avanza a pasos pequeños pero firmes, de alguna manera, y que todavía hay mucho camino por hacer. Quizás en la educación está el secreto, un poco resumiendo de manera muy general, pasando y buscando ese equilibrio entre lo que es la democracia representativa y la democracia participativa, que es lo que más ha tenido auge en estos últimos años. Quizás en parte a ese gran reto que también mencionaba Borrell en su intervención, cuando se refería al tema del uso de las tecnologías y lo que las tecnologías van a implicar en el futuro de nuestras vidas. Eso es todo por esta mañana. Luego tenemos 2 grandes retos que vamos a discutir esta tarde, pero creo que nos hemos ganado la comida de hoy. Tenemos 1 horita para comer. Muchas gracias.